No funciona. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero que todo, agradecerle a Vladimir Villegas que nos acompañe. Mi nombre es Luis Eduardo Celis. Vladimir, esta es una tertulia de amigos y amigas de la Universidad Nacional, que coincidimos en la Universidad Nacional de Colombia a finales de los años 70 y principios de los 80. Hicimos una revista que se llamó Punto de Encuentro, y en los últimos años nos hemos reencontrado gracias al cariño que nos tenemos y al aprecio y a lo compartido y a estas tecnologías que permiten que uno se junte. Entonces ahora tenemos esta tertulia. Entonces esta es una tertulia que, bueno, la grabamos en YouTube también y luego la montamos, o a veces la transmitimos en directo. Yo les cuento que yo empecé a ver a Vladimir en sus programas de opinión. Me pareció una persona muy especial, un gran conversador, un periodista, pero aparte de que Vladimir es periodista, tiene un programa que lo pueden ver en YouTube, luego él nos contará su recorrido por los medios. Vladimir también tiene otra faceta que nos convoca a nosotros, que es la política. Desde pequeñito ha sido militante, pasó por la Juventud Comunista, por Causa R, bueno, tiene un recorrido largo en la política, entonces tiene esa doble cara de hombre de la acción política y hombre del periodismo. Vladimir, entonces yo quisiera darte la palabra, agradecerte, decirte que para nosotros es una gran oportunidad. Realmente nosotros en Colombia no entendemos mucho lo que pasa en Venezuela, o sea, los medios de comunicación colombianos no informan, no hay una comprensión de lo que pasa allá, solamente un pequeño grupo académico sigue el tema. Entonces para nosotros es una gran oportunidad escucharte. Entonces yo quería arrancar esto es una tertulia, no es el periodismo que tú ejerces, ¿no? Esto es una cosa muy informal. Entonces yo quería que arrancáramos, que tú nos contaras un poco de tu vida. ¿Quién es Vladimir Villegas para la gente que estamos acá? Hola Luis Eduardo, gracias por la invitación y a todos los amigos que nos están acompañando esta tarde acá en esta tertulia, en esta conversación. Pues una conversación entre amigos, una conversación informal sobre temas de la política de aquí y de allá, ¿no? Y agradecerles pues la oportunidad de este intercambio de opinión. Es muy valioso para mí también tener este chance de poder conversar con ustedes, ¿no? Ahora fíjate, tú me decías que ustedes no comprenden mucho lo que está pasando aquí en Venezuela. Pues nosotros tampoco. Nosotros tampoco lo comprendemos mucho. Es un cuadro bastante complejo, un cuadro muy complicado porque tiene muchas aristas, tiene muchas visiones de lo que nos está pasando en nuestro país. Antes de entrar en esa materia, pues un poco hablarles de mi vida, de lo que ha sido mi experiencia. Bueno, yo vengo, como siempre lo digo, pues vengo de una familia comunista. Fui dirigente de la Juventud Comunista, como tú lo dijiste muy bien. Es más, incluso en una oportunidad me tocó representar al periódico Tribuna Popular en el Festival de Voz, allá en Colombia, ¿no? De voz, se llamaba Voz Proletaria. En esa oportunidad tuve el honor de conocer al viejo Hilberto Vieira, conocí a Manuel Cepeda. En mi condición de militante, pues fui dirigente estudiantil también en la Universidad Central de Venezuela, fui dirigente sindical, fui secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas. En fin, tuve una actividad también gremial y movimiento estudiantil
muy destacada. Fui de la Federación de Centros Universitarios, del Consejo Universitario, etcétera. En fin, pasé por buena parte de las posiciones de la dirigencia estudiantil universitaria. Y bueno, luego, como te decía, fui secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, fui delegado sindical en varios centros de trabajo, me tocó discutir contrato colectivo, participamos en el paro de la prensa, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez, tuvimos allí participación muy activa. Luego, pues fui electo diputado en el año 93 con la causa R, ya fuera del Partido Comunista, ¿no? Con la causa R. De allí, pues vino el proceso, estuve muy ligado al tema de derechos humanos allí en el Parlamento, ¿no? Me designaron presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Congreso, ahí estuve. También fui presidente de la Comisión de Asuntos Vecinales y Asuntos Sociales, que es la que trata la materia laboral principalmente. Es decir, siempre estuve vinculado al tema pues, de la defensa de los derechos en sus distintas manifestaciones, ¿no? Estuvimos en la causa R hasta que nos dividimos. Un sector de la causa pues se fue con una candidatura de otra corriente política, de Irene Sáenz. Nosotros apoyamos a Chávez, ¿no? Bueno, yo estuve en la constituyente del año 99, soy firmante de la Constitución, fui vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, la constituyente. Estuvimos en la constituyente allí, luego de allí pasé pues fui candidato a la alcaldía de Caracas, perdí, fui luego el primer defensor del pueblo de Caracas, estuve un tiempito en la Defensoría del Pueblo, luego fui designado embajador en Brasil y después vine a Venezuela a asumir la presidencia del Canal 8 de Venezolana Televisión, luego estuve embajador en México, luego regresé, hubo el conflicto en México con Fox, entre Chávez y Fox. ¿Me escuchan? ¿Me están copiando? ¿Sí? Sí, sí, te escuchamos bien, Vladimir. Te Creo que escuchamos bien. Sí. Tenemos un se ruido pegó al la fondo, cuestión. pero te escuchamos bien. Te ¿Me escuchamos oye? bien. Sí, señor, te escuchamos. Ahora ya no te escuchamos. Está silenciado, Vladimir. Te silenciaste en un momento. Sigue silenciado, no te escuchamos. Algo pasó con El Vladimir. audio, ahora sí, Ahí, ahora sí. ahora Ahí sí me te escucho. escuchamos. Sí, ahí te escuchamos. Déjame volver a entrar acá. Un segundito a ver qué pasa, que no veo la imagen acá. Entrar a la reunión, ya va. Un segundito, por favor. Ajá. Un Súper, segundito. Vladimir. Un Nosotros no segundito. tenemos afán. Ajá, ok. Sí, estamos de nuevo acá. Gracias. Aquí te Bien, escuchamos. Te bien. escuchamos, Vladimir. Entonces, bueno, decía pues que después de México fui vicecanciller y allí en el año 2007 vino la reforma constitucional. El gobierno de Chávez quiso hacer esa reforma, no estuve de acuerdo, renuncié al gobierno y a partir de ahí comencé mi proceso pues, de distanciamiento del gobierno de Chávez, ¿no? Y bueno, desde entonces, bueno, volví al periodismo con mucha fuerza. Es en donde estoy ahorita en este momento parado, en el ejercicio profesional, y en eso ando, ¿no? Y también, básicamente en eso, haciendo periodismo en Globovisión, estoy en radio también, tengo mi canal de YouTube, como tú decías, tengo varios programas en las redes, tengo Vladimir a la carta, Vladimir y punto, y tengo también un comentario que hago los domingos que se llama Puntualizando. Es decir, esas son mis actividades y la radio. Entonces, bueno, tengo una agenda más o menos complicada en el campo periodístico. Vladimir, muchas gracias por sacar tiempito para charlar con nosotros, con este grupo de jóvenes universitarios. Así es. Vladimir, yo quería arrancar nuestra tertulia contándonos tú cómo veías la Venezuela del 98 cuando ganó Chávez. Si uno dijera, bueno, ¿cuál era la Venezuela del 98? ¿Cuáles eran los debates en la sociedad venezolana? ¿Y qué explica el triunfo de Hugo Chávez? O sea, el punto cero del chavismo en el gobierno, ¿cuál es para ti? Bueno, mira, en primer lugar yo diría el desgaste del sistema político venezolano. Pasó algo parecido quizás a lo que está pasando hoy en día en Colombia, ¿no? Guardando las distancias de lugar y tiempo, de espacio-tiempo, ¿no? Guardando las distancias, ¿no? Pero pasó lo mismo, el desgaste de un modelo, el desgaste del modelo partidista y bipartidista. El bipartidismo hizo aguas en ese momento, se convirtió pues en una carga pesada para la sociedad venezolana y la sociedad comenzó a buscar, digamos, otras opciones, otros destinos. Entre ellas, bueno, por ejemplo, había 3 candidaturas que eran nacidas de liderazgo independiente o de liderazgo no partidista. Por ejemplo, la candidatura de Sara Romer, la candidatura
de Irene Sáez, que fue Miss Universo, ¿verdad? Que por eso cuando yo te decía que la causa R se dividió, bueno, un sector de la causa se fue con Irene Sáez, nosotros nos fuimos con Chávez en ese momento. Y pues esos partidos estaban muy desgastados, partidos de Adicopay. Se había producido el Caracazo en el año 89, se ha producido las insurrecciones militares del año 92, las de febrero con Chávez y la del noviembre también con otros líderes militares que se alzaron. Y eso, por supuesto, marcó el agrietamiento del modelo político. Ya había existido un antecedente en el año 83, fíjate tú, que fue el llamado Viernes Negro, cuando hizo crack, cuando se acabó el modelo, digamos, de una Venezuela de satisfacción, de bienestar, se rompió la burbuja, pues, esa burbuja es en la economía. Con Chávez, pues, se abrió una esperanza, digamos, en cuanto a la perspectiva de cambio, ¿verdad? Fue acompañado por muchos sectores de la sociedad venezolana. Digamos que aquí siempre dicen, bueno, tú eres culpable porque tú apoyaste a Chávez. Bueno, aquí hubo millones de culpables, unos en menor o menor grado, millones que votaron por él, que votamos por él, ¿verdad? Y básicamente Chávez respondió a la necesidad de un liderazgo que superara la crisis, un liderazgo que le hablara al país en otro lenguaje, ¿verdad? ¿Y me oyes? ¿Me oyes? Sí, ¿Me estás perfecto. oyendo? Sí. Perfecto, sí. Un liderazgo que incluso asumió la responsabilidad del golpe de Estado. La asumió, pues. Por primera vez alguien en Venezuela se hacía responsable de algo. Sí, yo soy responsable del golpe de Estado, yo sí. Y dijo él por ahora y, en fin, vendrán nuevas oportunidades, nuevos momentos, etcétera, etcétera. Y así efectivamente ocurrió. Chávez pasó de la ruta insurreccional a la ruta electoral y, pues, le fue bien en la ruta electoral. Entonces, además, Chávez, de alguna manera, perdieron estos partidos, sino que también perdieron los medios de comunicación social que eran un poder en Venezuela, tenían representación parlamentaria, etcétera. Entonces, claro, es muy largo echar toda la historia, pero evidentemente Chávez no solamente significó un cambio de gobierno, sino el comienzo del agotamiento, de la construcción de un nuevo modelo. El problema es que con el paso del tiempo, pues, ese sueño pues, se fue convirtiendo a lo que es el día de hoy, ¿verdad? En una gran decepción. Yo diría que la gran víctima de todo esto, aparte del pueblo, ha sido el modelo de constitución que aprobamos los venezolanos. Este es un modelo de constitución que está por hacerse, ¿verdad? Yo diría que Venezuela, aquí yo tengo la constitución, por cierto, siempre la tengo aquí, está, y la tengo un poco aporreada, fíjate tú que está un poco así, como está ella en verdad, como está aporreadita, ¿ves? Descuadernada. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues, lamentablemente no se ha cumplido. O sea, este es un proyecto por hacer, ¿verdad? Y el gobierno, pues, ha cometido graves violaciones a la Constitución, desde mi óptica, ¿verdad? Desde mi óptica. Y en esto coincidimos mucha gente que viene del chavismo, o sea, no lo digo yo solamente, no lo dice la oposición solamente. Las razones que yo tengo, por ejemplo, para no acompañar hoy al chavismo o al chavismo gobernante, digamos, no son las mismas que tiene la derecha para oponérseles, son razones de distinta izquierda radical para oponérseles. O sea, yo creo que el grave problema que tenemos en Venezuela es que nos apartamos de este modelo de constitución. Si estuviésemos bailando un bolero pegado con ella, pues sería distinto. El problema es ese, que, no, que estamos haciendo un plan, estamos caminando en un plan totalmente distinto al que nos propusimos. Entonces, para mí los problemas están allí. Y, por supuesto, el gobierno ha tenido en la oposición, ya entrando en el día a día, en el día de hoy, Vladimir, el gobierno ha tenido Vladimir, un gran aliado en la oposición abstencionista. pero yo te propongo una cosa para no correr tanto, o sea, Sí, no corras tanto, hombre, claro. Bueno, pero ustedes me interrumpen, me preguntan y le damos, estamos conversando. usted parece de los Andes y no del Caribe, hombre, toca tomarlo con calma. Oye, Vladimir, ¿quiénes apoyaron a Chávez en el 98? O sea, bueno, socialmente la gente que quería el cambio, pero políticamente, ¿quiénes lo apoyaron? Bueno, mira, el PPT, Patria para Todos, un partido del cual yo formé parte, lo apoyó el Movimiento Socialismo, lo apoyó el Movimiento Electoral del Pueblo, lo apoyó el Partido Comunista, lo apoyaron grupos nuevos, el Movimiento Quinta República, que fue el movimiento que fundó el propio Chávez, ¿verdad? Lo apoyaron grupos de independientes, empresarios, movimientos, líderes sindicales. En fin, fue un movimiento importante, ¿no? La conformación fue una amplia alianza, esa alianza, pues, que
que llevó a Chávez al poder fue una alianza muy variopinta. Incluso dueños de medios también lo apoyaron, ¿verdad? Algunos empresarios lo apoyaron también. De hecho, pues, su gabinete, su primer gabinete fue un gabinete multicolor en ese sentido, ¿no? Y multifactorial, porque había empresarios, dueños de medios, había militares, había gente del movimiento sindical, líderes políticos, o sea, fue una alianza muy amplia. O sea, realmente Chávez sí es una ruptura en la tradición política venezolana, o sea, es Sí, lo es, el sí lo es. rompimiento de un bipartidismo muy importante que había conducido la vida republicana de Venezuela. Sí, claro. Vladimir, ¿y cuál era la situación económica y social de la Venezuela del 98? O sea, un poco los indicadores de pobreza, de concentración de la riqueza, la economía venezolana. Yo tengo la impresión de que ha sido una economía pues con esa gran dependencia del petróleo, ¿no? ¿Y cómo era Claramente, ya vino hacia. Ok, perdón, sí, adelante. Fíjate cómo era la economía. Fíjate que desde el punto de vista socialmente había, por supuesto, una gran franja de excluidos, ¿verdad? Había un porcentaje de pobreza muy alta en la población. Yo diría que, si no me equivoco, pues yo diría que más del 50-60% de la población estaba en la franja de pobreza. Y digamos que había una distribución regresiva de la renta, ¿verdad? Eh, Había, por supuesto, también un porcentaje muy importante en pobreza extrema, había mucha pobreza, pero para que tú veas, viendo las cosas como estamos hoy, más allá de los argumentos que da el gobierno, pues la situación no era tan desastrosa como lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, había las ventas de arepas llenas de personas. Es un artículo de lujo, no se lo puede comer cualquiera, ¿verdad? Las areperas están casi vacías porque no hay nadie, los salarios no alcanzan para que la gente se coma las arepas como se las comían antes en la calle, por ponerte ese ejemplo, ¿no? Había, por supuesto, también un tema de corrupción galopante, ¿verdad? Un sistema muy corrompido. Por supuesto que en ese momento también había un movimiento sindical, digamos, comprometido con el gobierno. En ese momento, la mayoría del movimiento sindical es un movimiento sindical domesticado, podemos decir, pero nunca a los niveles que hoy está la Central Bolivariana de Trabajadores, que es más que un apéndice pues, del partido de gobierno. Hay una relación de sumisión terrible del movimiento sindical oficialista a las líneas del gobierno. Es un movimiento que no protesta, no se queja. Aquí, por ejemplo, la CTV, que era la Confederación de Trabajadores de Venezuela, de mayoría socialdemócrata, se atrevió a hacerle un paro a su propio presidente en demanda de aumento salarial y de medidas compensatorias frente a la crisis. Aquí jamás verás tú a los dirigentes sindicales del gobierno alzándole la voz al presidente obrero, como lo llaman. Entonces, evidentemente, pues, para como podían haber estado las cosas en aquel momento con la situación económica que teníamos, no había necesidad de tener ese nivel de pobreza que teníamos. No había necesidad de que el sistema político se agotara. El problema fue que pues los líderes del sistema político no vieron el desgaste. A pesar del Caracazo, no rectificaron, no tomaron las medidas destinadas a ampliar la democracia, a abrir las vías de participación, a pesar de que se habían aprobado las elecciones de alcaldes y gobernadores. Sin embargo, pues se quedó corto el proceso de descentralización y de democratización de la sociedad, ¿no? Es un proceso que se quedó corto y Chávez, por supuesto, pues logró interpretar, porque fíjate que coincidió y en ese momento se produjo un atraso en los pagos en la administración pública, total que se fueron dando condiciones y se produjo ese estallido social. Varios años más tarde, pues se producen las insurrecciones militares de las cuales ya hablamos. Entonces, el triunfo de Chávez en el año 98, yo diría que es la síntesis del Caracazo con las insurrecciones militares, más la organización social que se dio en torno a él cuando decidió tomar la ruta electoral. Fíjate lo valioso de esa decisión política, que es más o menos lo que ha hecho pues, la izquierda colombiana en los últimos tiempos, ¿no? Vladimir, y bueno, vamos a la nueva constitución. O sea, tú fuiste constituyente, tú eres Sí, también claro. padre de esa, tienes esa paternidad compartida. ¿Cuál fue la apuesta
de esa Constitución y qué es lo novedoso ahí y qué es lo que tú consideras, ya también saltando, que no se ha cumplido de esa Sí. Constitución? Bueno, mira, yo diría que la Constitución fue la emergencia de un nuevo modelo de país, fue, digamos, un texto que de alguna manera interpretó el deseo de la refundación de la República, ¿verdad? De la reinstitucionalización del país. Chávez se propuso pues crear nuevas instituciones, por ejemplo el poder electoral, el poder ciudadano, se propuso reforzar derechos, es una constitución garantista, ¿verdad? Una constitución que reconoce, por ejemplo, los derechos de las minorías étnicas que no se habían reconocido, es una constitución muy avanzada en materia de derechos humanos. El capítulo de derechos humanos es un capítulo envidiable. Si lo comparamos con los capítulos de derechos humanos en otros países, pues contiene elementos de novedad que son muy importantes. Por ejemplo, uno que fue una propuesta mía, que al principio, pues, la mayoría de la directiva de la constituyente no la quería, pero luego se tuvo que someter a votación y fue aprobada. Fíjate, por ejemplo, esta constitución tiene un artículo que establece que el derecho a la información no se puede violar, no se puede vulnerar, ni siquiera en estados de excepción. Eso es una cosa que no la tiene ninguna constitución en América Latina y cuidado si en el mundo. Eso lo tiene nuestra constitución. Bueno, comparemos con la realidad y veremos que ocurre otra cosa, pero por lo menos está en el papel. Por ejemplo, aquí se profundizan los temas de la participación ciudadana, ¿verdad? Se establece pues el principio de la democracia participativa y protagónica, se amplía el concepto de soberanía, que no se limita al derecho del voto, sino también a la participación en las distintas instancias del poder en cuanto a, se establece por ejemplo el referéndum revocatorio, el referéndum consultivo, se crea la Defensoría del Pueblo, se crea el Poder Electoral, se establecen también visiones en cuanto al tema de la integración, se le da un rol quizás particular a la Fuerza Armada, ya no se le saca de esa tesis del apoliticismo de la Fuerza Armada, en el cual estuvo metida durante muchos años. Sin embargo, en el tiempo, pues también se han visto que quizás eso fue en alguna medida un error. Por ejemplo, también se eliminó el financiamiento público de las organizaciones políticas, se prohibió, lo cual terminó siendo después un problema porque la política se tiene que financiar de alguna forma, entonces el gobierno tiene los medios a su alcance, los medios públicos, los medios privados los presiona, tiene el presupuesto nacional y la oposición, pues, si busca financiamiento externo, entonces está financiada por agentes del imperialismo, etcétera, etcétera, y todo ese cuento. Entonces, sin embargo, también, bueno, hay que decir, la Asamblea Nacional se eliminó del Senado, lo cual fue a mi modo de ver, fue un error porque el Senado servía también para dar representación directa a las regiones en el Parlamento y de paso era como una especie de lo que decían del Parlamento inglés, pues o el Parlamento norteamericano o la visión tradicional de las dos cámaras, que en la Cámara de Diputados, pues el café está muy caliente, pasa al Senado, se enfría un poco, se digiere y se saca un buen café de allí. Lo cierto es que, bueno, creo que también fue un error luego el haber aprobado la reforma constitucional en la cual se estableció la reelección indefinida. Eso vino después, yo no estuve, ya en ese momento ya no estaba yo en el gobierno. Creo que fue un error el haber establecido la reelección indefinida, porque nos mantiene también en este tema, pues, de la falta de relevo, de renovación incluso. Creo que en general la Constitución siempre, o sea, esta Constitución es una Constitución que tiene, por supuesto, tendrá sus errores, pero sigue siendo para mí la clave de la solución de los problemas del país. Todavía al día de hoy es un proyecto que tiene vigencia. Es más, yo diría que, como decimos aquí, no le hemos quitado el papel celofán todavía. O sea, este es un proyecto por hacerse, ¿no? Vladimir, en eso nos parecemos Colombia y Venezuela. Nosotros estamos cumpliendo 30 años de la Constitución del Sí. 91 y también es una Constitución que tiene muchas cosas importantes y que no están por concretarse. Sí. Bueno, el derecho vamos de la a mujer también, por ejemplo, el derecho de la mujer tiene muchos avances en ese campo, etcétera, ¿no? Vladimir, vamos a los primeros años de Chávez. O sea, ¿cuál fue la apuesta con la que arrancó el presidente Chávez? ¿Qué es lo que tú más resaltas? ¿Y por qué esa reacción, por ejemplo, digámoslo, yo tengo la idea de que la huelga petrolera o esa huelga, y ese, bueno, no sé cómo llamarlo,
Ese, El paro petrolero. el paro petrolero es como el punto de inflexión de una reacción tal vez al gobierno de Chávez. Eso es 2003, Sí, 2002. 2002, 2003, 2004 fueron años difíciles. De hecho, pues Bueno, a Chávez se le da el golpe en el año 2002. bueno, o Bueno, sea, Chávez eso arrancó su apuesta, yo diría, fíjate Luis Eduardo, yo diría que Chávez arrancó su apuesta promoviendo el cambio en el sistema político, promoviendo, por ejemplo, la convocatoria de la constituyente. Eso fue su principal apuesta. Él no hizo mayores promesas que si voy a construir 100.000 casas por año, que si voy a besar viejitas todos los días, nada de eso. Simplemente se concentró en una propuesta política que fue la refundación de la República, la convocatoria al proceso constituyente para que el pueblo decidiera el nuevo modelo político que quería darse, si quería redactar una nueva constitución, si quería dejar la misma, en fin. Y el pueblo, pues, aprobó esa convocatoria. Entonces, quizás los primeros años fueron de digamos, de aplicación de esa promesa, de cumplimiento de esa promesa básica, ¿no? De la refundación de la República con el modelo de constitución. Pero, evidentemente, también era de esperarse que los sectores que se lo pusieron, pues de alguna manera se expresaran también contra el cambio. Entonces comenzó todo un proceso de reagrupamiento de las fuerzas, sobre todo de sectores de la derecha que nunca tuvieron gran presencia en la vida política, pues comenzó a formarse un núcleo de opositores más hacia la derecha, eso es cierto. El propio Chávez también comenzó un proceso de ponerle la mano a PDVSA, comenzó el proceso como de conquista, tomar la colina, eso que llamaban ellos de tomar la colina, pues fue un proceso que también se llevó a cabo y que trajo su costo, ¿no? Porque era sustituir la gerencia, acabar con esa gerencia que llamaban meritocrática, porque era basada pues en toda la carrera petrolera, y además ponerle la mano a lo que era PDVSA, que era un estado dentro del estado. Entonces, por supuesto, las reacciones desde lo interno de PDVSA eran muy fuertes porque además el negocio petrolero le da de comer a mucha gente en Venezuela. Y entonces, claro, era como quien dice la niña mimada del estado venezolano, y se había formado toda una gerencia que era un estado dentro del estado, ciertamente, ¿verdad? El problema no vino la toma de PDVSA, poco a poco, pues se conquistó PDVSA, pero se cometió, a mi modo de ver, un gran pecado, que fue despedir a 20.000 trabajadores de la industria, los mejores cuadros, las mejores gerencias. Por supuesto, llegaron nuevos cuadros que sacaron adelante la producción, hicieron la tarea. Con el tiempo, el problema de PDVSA se transformó pues, en un monstruo de 1.000 cabezas, ¿no? Porque PDVSA luego comenzó a recibir, bueno, tareas. PDVSA tenía que ocuparse de la alimentación, tenía que ocuparse de los programas educativos, tenía que ocuparse de programas sociales diversos, en fin, comenzaron a dársele competencias a PDVSA en lugar de hacerlo a través de los ministerios. Entonces, por supuesto, PDVSA no solamente que creció, engordó, ¿verdad? 150.000 trabajadores, distintas gerencias que no tenían que ver con el negocio petrolero. Entonces comenzó pues todo un proceso realmente que fue llevando a lo que es hoy PDVSA, una industria donde, bueno, los profesionales han sido relegados, se entraron los militares en el negocio petrolero, se produjo también, bueno, con la gerencia de Ramírez también hubo muchas denuncias de corrupción, hubo maltrato a la dirigencia sindical que se opuso al gobierno, es decir, comenzaron a aparecer otros problemas, ¿verdad? Distintos a los anteriores. La Federación Petrolera de Venezuela era una federación donde estaban todas las corrientes políticas, la antigua Federación Petrolera. Por supuesto, también eran una federación corrompida, vendían los cupos de trabajo, en fin, tenían vicios, ¿no? En cuanto al manejo de la industria. Entonces, claro, creo que la primera tarea de Chávez fue esa, ponerle la mano a PDVSA en primer lugar. Pero también comenzaron a darse algunas iniciativas en lo social, por ejemplo, los mercados a cielo abierto. Entonces pusieron a los militares a ocuparse de las ventas de alimentos, ¿verdad? En las calles. Entonces tú veías a soldados o coroneles encargados de políticas de abastecimiento de alimentos a la población, ¿verdad? El Plan Bolívar 2000, en fin. Y bueno, comenzó en Venezuela también un proceso de ausencia de controles, porque ¿cuál fue la virtud de Chávez? Fíjate, yo diría que la gran virtud de Chávez fue el haber creado nuevas instituciones, el haber reinstitucionalizado el país, pero su peor pecado fue
no someterse a las instituciones, sino ponerse por encima de ellas. ¿Sí? Entonces, claro, no tenían liderazgos que se opusieran a esa tentación, liderazgos que se le enfrentaran en cuanto a corregir el rumbo, a exigir que efectivamente Chávez respetara lo que dice la Constitución. Entonces, poco a poco se fue perdiendo la noción de independencia de los poderes. ¿Sí? Por supuesto, la Constitución habla del principio de colaboración entre poderes, está bien. Una cosa es la colaboración entre poderes y otra cosa es la sumisión de los poderes públicos a un solo poder. Entonces Chávez era una especie de suprapoder y esa fue, pues, de modo de ver, un grave error porque detrás de eso se esconde la corrupción, gerencias ineficientes, se esconde maltratos, pero además también tiene que ver con el tipo de partido que él construyó. Fíjate tú. Pasa que, claro, esta película es larga. Fíjate, también tiene que ver con el tipo de partido. Él no construyó un partido en el cual hubiese una dirección nacional que discutiera, que pudiera aprobar líneas incluso en su contra. Él construyó ese partido, Movimiento Quinta República, a imagen y semejanza de lo que él aprendió en su vida, que fue obedecer y mandar, ¿verdad? Mientras más subía en el grado militar, pues más iba a mandar, pero evidentemente era una relación de ordeno, mando, recibo órdenes, ¿entiendes? Entonces, claro, el partido se convirtió en un partido vertical y de paso luego, pues hubo las necesarias divisiones y fraccionamientos dentro del propio movimiento Quinta República, producto de la lucha por el poder, pues, ¿verdad? Entonces, bueno vino por ejemplo, el presidente de la constituyente, Luis Miguelena, fue quien lo llevó a él a la ruta electoral y lo convenció. Y Luis tuvo sus virtudes en su liderazgo, fue un hombre con mucha relación con todos los sectores políticos del país, era un hombre muy avesado en la política y realmente era un hombre democrático, ¿no? También tenía sus destellos de caudillismo como todos los líderes latinoamericanos, pero era un hombre básicamente democrático. Después vino el enfrentamiento entre ellos cuando Chávez comienza pues a mirar hacia el modelo cubano de alguna forma, ¿no? Yo no lo digo desde el anticomunismo ese ramplón, sino simplemente es una realidad, pues comenzó esa relación muy cercana entre Chávez y Fidel y eso por supuesto hizo que él escogiera un camino. Chávez tomó un camino, luego vino el proceso de declaración del carácter socialista, del proceso venezolano, que ya todo eso ya lo conocemos, pero básicamente pues esos fueron años de lucha por posicionarse, por realmente tomar el poder, porque él ganó las elecciones en el 98, pero viene tomando el poder después, año tras año. ¿Sí? Después del golpe que lo derrumba por 48 horas, pues Chávez, aunque regresa con el crucifijo, pues se trazó la estrategia de realmente conquistar totalmente el poder. Y así fue haciéndolo, a tal punto pues de que hasta el poder judicial es un poder chavista hoy en día. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República y la oposición venezolana terminó siendo la gran aliada de él, porque fíjense, por ejemplo, en el 2005, después de haber fracasado en el referéndum revocatorio, después de haber fracasado en el golpe del año 2002, entonces la oposición decidió no participar en las elecciones de 2005. ¿Y qué ocurrió allí? Bueno, que el chavismo aprovechó el tener todo el parlamento para sí solo, para nombrar jueces, nombrar fiscales, nombrar la Defensoría del Pueblo, o sea, terminar de hacer la tarea de tomar los hilos del poder. Entonces, yo diría que esos años estuvieron una combinación de política social muy intensa. Por ejemplo, hubo el plan de alfabetización, ¿verdad? Que hay que reconocer que fue un esfuerzo muy positivo. Hubo los programas, por ejemplo, de la creación de las escuelas bolivarianas. También se creó la misión Barrio Adentro, que es una misión que, con todo y las fallas que pueda tener hoy en día, pues hay que reconocer que al comienzo tuvo mucho ímpetu. Fue una misión que le dio a Chávez pues el triunfo en el referéndum revocatorio, pero además después le permitió consolidar su presencia social en los barrios de Caracas y de todo el país, ¿no? En los sectores populares. Realmente Barrio Adentro fue una de las políticas, yo diría que más exitosas que tuvo el chavismo. Vladimir, en estos primeros años, digámoslo, 99, 2005, 2006, ¿cómo es la relación? ¿Quiénes son más enemigos del presidente Chávez y del chavismo? ¿Los políticos, los viejos políticos desplazados o los empresarios y el poder económico? Yo diría que una mezcla, porque es que
precisamente los viejos políticos del pasado de alguna forma actuaban bajo la misma agenda de los empresarios, del sector empresarial, de los grupos económicos. De hecho, por eso te decía al comienzo que la derrota de Chávez, que la derrota de la clase política en el año 98 fue la derrota de los grupos económicos, la derrota de los medios de comunicación. Fíjate, por ejemplo, aquí los empresarios tenían sus bancadas también en el Parlamento. Derrumban por 48 horas el presidente de la Asociación de Empresarios de Fede Cámaras, Carmona, por eso se llama el Carmonazo. De hecho, él es el que termina presidiendo ese gobierno que al final, y de hecho, la sala de reuniones de Miraflores, el salón donde él se juramenta, estaba lleno de todos los políticos de la vieja clase. Estaban ahí todos aplaudiendo. Después de eso, cuando se vino abajo, pues todos decían, no, yo estuve allí, pero yo me opuse a tal decreto, yo fui a ver, nada más, ninguno tenía nada que ver con la fiesta. ¿Ves? Yo pasé por allí y me llamaron. Me llamaron, sí. Vladimir, y bueno, digámoslo, hablemos de la apuesta económica del chavismo, o sea, porque, digámoslo, ese es un gran tema y un gran debate. Bueno, ¿Cómo ves eso? Dale. La apuesta económica del chavismo, en teoría, está aquí. Es un modelo de diversas formas de propiedad, por supuesto que respeta la propiedad privada, pero a la vez le abre camino a diversas formas de propiedad, ¿verdad? La propiedad comunitaria, la propiedad social, la propiedad privada, ¿verdad? Es decir, era un modelo, a mi modo de ver, bueno, lo justo, hacer todo tipo de actividades de distintos enfoques económicos, ¿verdad? El problema es que al final la visión estatista se impuso y terminó pues opacando otros desarrollos para luego en estos tiempos, porque es que siempre hay que ver la cosa desde allá y a lo que ha pasado al final. En estos tiempos comienzan entonces a hacerse concesiones que incluso son criticadas por los propios sectores del chavismo que defienden la visión más de izquierda. Entonces, a mi modo de ver, parte de los problemas que tenemos en Venezuela es que también se colocó al frente de la dirección de las políticas económicas a gente que no tenía conocimiento, ¿verdad? Aquí hemos tenido ministros de la economía que no son economistas, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? No necesariamente tienen que ser economistas, pero si lo son, mucho mejor, ¿no? Pero en el gabinete económico no tenía ni un economista, ¿verdad? Por ejemplo. Pero entonces lo que uno ve sí es que en términos económicos la apuesta del chavismo realmente es muy poco lo que puede mostrar. Bueno, la apuesta en teoría es muy buena la apuesta. Era una apuesta precisamente un modelo mixta, economía diversa. Era un modelo. Ahora, ¿qué puede mostrar? Bueno, un gran fracaso. ¿Por qué? Porque se vino a menos la moneda, ¿verdad? El Bolívar está devaluado como nunca en sus tiempos. Yo le pondría otro nombre, le pondría Rey de España, le pondría yo al Bolívar, pues, por decirte. O sea, le quitaría el nombre de Libertador, le pondría cualquier otro nombre menos el de Bolívar. Se acabó con el poder adquisitivo de los trabajadores, los contratos colectivos prácticamente se convirtieron en contratos dictados desde el gobierno, el derecho a huelga en Venezuela prácticamente para que declaren legal una huelga tiene que ser una huelga en el sector privado, pero en el sector público no la declaran. De paso, pues aquí durante muchos años se pidieron rectificaciones en la política económica, nunca se hicieron esas rectificaciones, por ejemplo, y bueno, se llegó a un nivel de empobrecimiento tal que el gobierno ahora lo atribuye a las sanciones, ¿verdad? Pero aquí hubo un momento en que aquí había ingresos por 150 mil millones de dólares, por ejemplo, y eso se dilapidó realmente. Fíjate tú, se violentó, y esto es importante decirlo, se violentó la promesa básica. ¿Cuál fue la promesa básica en lo económico del chavismo? Pasar del modelo rentista al modelo productivo. Y eso no se cumplió, se profundizó el modelo rentista. Nos anclamos cada vez más en la industria petrolera, nos anclamos allí y apostamos por la explotación de los crudos pesados y dejamos de lado la producción de crudos tradicionales, o sea, se dejaron de lado allí pozos que eran importantes de producción de crudos más livianos, se apostó a eso, se eliminó, por ejemplo, aquella política de orimulsión, que era la mezcla de petróleo con agua, que es un producto venezolano, eso se dejó de lado. En el campo, pues lo que se hizo fue expropiar las tierras, ¿verdad? Y se entregaron a grupos que supuestamente eran grupos campesinos, pero terminaron comiéndose el ganado, se perdían las cosechas, no había productividad, en fin.
el plan de reforma agraria que se llevó a cabo pues fue un desastre, ¿sí? Un desastre y pues el campo pues comenzó a mostrar las huellas de una política absolutamente equivocada. Nos anclamos más en la política de importación. Se eliminó prácticamente la política de sustitución de importaciones. Aquí se habló de crear parques industriales y no se construyeron. Aquí incluso al propio Chávez lo engañaban, chicos. Aquí se habló de unas plantas de procesamiento de frutas, entonces les montaban en los programas, a él les montaban unas plantas allí y les metían tomates que eran adquiridos en otro lado, entonces decía que una planta procesadora de tomates criados en el mismo lugar, en fin. Hubo toda yo diría que hubo una especie de estafa pues, en la propuesta económica en el caso del tema de la tierra, pero si al caso vamos, también comenzaron a cerrar empresas, producto también del acoso, pues, de las políticas de expropiaciones. Se generó toda una situación que terminó pues al final afectando a la mayoría de la población, porque cuando una empresa cierra, pues, bueno, tú dices que la van a administrar la gerencia obrera, por ejemplo, en las empresas de Guayana, eso fue un desastre. Emporio ese, el emporio que significa todas las industrias de Guayana, aquello está prácticamente muerto. No se hicieron las inversiones necesarias para apuntalar el sistema eléctrico que permitiera un mayor desarrollo económico, ¿verdad? No se hicieron las inversiones, por ejemplo, para una distribución del agua mucho más democrática, más equitativa, más solidaria, más consciente. Y de paso, pues, las empresas de Guayana, por ejemplo, Sidor, es una empresa que llegó a tener 15.000 trabajadores, hoy en día tiene 5.000 trabajadores. El contrato colectivo que tenía la empresa cuando era privada era un contrato muy bueno y los obreros recibían dividendos. Por ejemplo, mensualmente le entraba su chequecito de los dividendos a la empresa. Hoy en día eso se acabó, los salarios son de hambre. Las políticas Vladimir, bueno, ajá. vamos a este punto. Estados Unidos y la relación con el chavismo. O sea, ¿tú cómo ves ese tema? Digámoslo, ¿cómo ha sido esa relación entre los gobiernos, el presidente Chávez, ahora el presidente Maduro y los Estados Unidos? Esa idea de que los Estados Unidos son hostiles a Venezuela porque quieren seguirse apropiando del petróleo venezolano, esa idea de unos Estados Unidos que están sobre Venezuela, hostilizándola. Danos esa mirada tuya de todo el tema de Venezuela y Estados Unidos, ese tema del bloqueo, todo ese tema. Bueno, mira, allí, por supuesto que hay mucho de verdad, obviamente. Estados Unidos, cualquier proceso de liberación de los pueblos de América Latina, cualquier proceso de revolución lo ve con ojeriza, ¿verdad? Así pasó en Nicaragua, así pasó con Cuba, así pasó con Chile. O sea, hay una historia que demuestra pues, que hay una constante en los gobiernos norteamericanos que cuando ve que hay posibilidades de que lleguen al poder gobiernos que no son incondicionales, que son una amenaza para sus intereses en mayor o menor medida, pues comienzan a buscar la forma de incidir y para que estos gobiernos fracasen. Eso es verdad, ¿verdad? Pero ese ha sido también un comodín que le ha servido al gobierno venezolano para justificar sus malas políticas, para justificar sus errores. Ciertamente ha habido una política, digamos, de hostilidad hacia los Estados Unidos con respecto a Venezuela, pero también Venezuela tomó una opción. Venezuela comenzó, por ejemplo, a dejar de venderle petróleo a Estados Unidos, por ejemplo. A mí me parece que eso fue un error, ¿verdad? Venezuela era el primer surtidor de petróleo de los Estados Unidos. Dejó de venderle petróleo a los Estados Unidos y para favorecer el mercado con China y con otros países, por ejemplo. Y entonces, claro, hoy en día, pues, la producción petrolera venezolana que se coloca en Estados Unidos era muy poca, ya hoy en día prácticamente está en cero casi, ¿verdad? Producto pues del deterioro de la empresa, pero también del deterioro de las relaciones y Venezuela optó por otros mercados, pero además geopolíticamente Venezuela también optó por colocarse en un bloque y eso iba a tener sus consecuencias. O sea, si usted tiene cerca a su enemigo y usted coge como amigo a los enemigos a los enemigos de su enemigo, pues evidentemente eso va a traer consecuencias. Eso se explica. Yo no lo estoy justificando, yo no estoy justificando las agresiones de Estados Unidos y Venezuela, simplemente estoy explicando que evidentemente también sabemos que el mundo está dividido en zonas de influencia. Venezuela decidió jugar con Irán, con China, con Rusia, para generar aquello que Chávez llamaba un mundo pluripolar. Y eso era
o multipolar. Eso era correcto desde el punto de vista político, pero iba a tener sus consecuencias, ¿verdad? Iba a tener sus consecuencias. Entonces, claro, si todo este dinero que Venezuela llegó a tener, todos estos recursos producto de la alza de precios del petróleo como nunca antes se había dado, no se utilizaron para desarrollar un modelo productivo, evidentemente, pues íbamos a pasar a depender de un tercero, ¿verdad? Para nuestra propia... Por ejemplo, el tema de la gasolina. Se explican ustedes allá que Irán, que es un país sancionado por Estados Unidos mucho antes que Venezuela, pues le vende gasolina a Venezuela? Y Venezuela, un país petrolero que producía gasolina, no es capaz de autoabastecerse. ¿Cómo se explica? ¿Eso es culpa de Estados Unidos o es culpa nuestra? Es culpa nuestra. Culpa del país, pues, del gobierno, de la mala gerencia. No se tomaron esas previsiones, ¿verdad? Se pensó que todo con dinero se podía resolver. Aquí no hubo una política de ahorros. Por ejemplo, aquí se creó el Fonden y se supone que se iba a guardar dinero para las vacas flacas, para los tiempos de vacas flacas, ¿verdad? Las reservas petroleras, pues, que tenía Venezuela y los ingresos petroleros que tenía Venezuela daban para que hoy el pueblo, a pesar de todas las medidas, pues estuviera en una situación distinta. Entonces, hay que ver esto también con frialdad, viéndolo con frialdad. O sea, has podido haber jugado otra política, pero escogiste esa, pues, y de paso no tomaste las medidas para protegerte, no tomaste las medidas para enfrentar lo que iba a ser la respuesta del nuevo mejor enemigo que ibas a tener enfrente. Y era obvio, ¿no? Claro, también hay que decirlo, a Chávez le negaron la visa y se la dieron cuando ganó las elecciones. También hay que ver que es que tampoco fue una política, digamos, destinada a favorecer a Chávez. De paso, pues, evidentemente también se habla y se dice de la participación de Estados Unidos en los hechos, en el golpe de Estado del año 2002, ¿verdad? Y el apoyo que inmediatamente le dan. Por ejemplo, hay un hecho significativo. Cuando cae Chávez, enseguida, eso que llaman el riesgo país bajó, ¿verdad? Que era altísimo el riesgo país de Venezuela. En 48 horas bajó a cero prácticamente el riesgo país, ¿verdad? Y bueno, a las 48 horas, pues, estaba nuevamente Chávez al teléfono. Entonces, es así una relación. Por ejemplo, cuando ocurrió el deslave en Vargas en el año 2000, en el año 99, perdón, en diciembre del 99, por cierto que tuvo su pico en el día de la propia elección de la constituyente, del voto de la aprobación de la constitución, pues Venezuela rechazó la ayuda de Estados Unidos. Estaban enviando ayuda y el presidente rechazó esa ayuda. Entonces, claro, hubo también, como decimos aquí en Venezuela tenemos, que yo me imagino que ustedes lo tienen allá también en Colombia, el muchacho que es llorón y la mamá que lo pellizca. O sea, aquí estábamos en en una relación, pues, donde evidentemente venía la hostilidad. Chávez comenzó a coquetear con la tercera vía de Tony Blair. ¿Sí? Después, entonces, comenzó a hablar del socialismo del siglo XXI. Y yo acompañé eso, lo acompañé porque yo soy un hombre de izquierda. Ahora, de izquierda yo diría, le pongo el apellido democrático porque realmente creo que es importante incluirle eso. Pero evidentemente, pues Chávez también comenzó a copiar lo peor de los modelos del socialismo real que fueron, que conocimos. Lo peor del modelo soviético, lo peor del modelo cubano en cuanto al autoritarismo, en cuanto a esa burocracia hiperestatal que se generó. Y también, pues, en los últimos tiempos esto se ha visto mucho, con mucha mayor amplitud, una excesiva militarización de la sociedad, de los espacios de la sociedad, pues gobernadores militares, alcaldes militares, parlamentarios venidos del mundo militar, empresas del Estado presididas por militares, la empresa petrolera llegó a estar presidida por militares también, en fin, o sea, un proceso que a mi modo de ver ha debilitado mucho su carácter democrático por concesiones al militarismo, no a los militares, al militarismo, porque incluso yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que mi amigo Nicolás Maduro, con quien estudié en la secundaria, es más militarista que Chávez, me atrevo a decir eso, por los resultados de la política que hemos visto. Pero también nosotros tenemos ese hombre a caballo en nuestra historia, ¿no? Siempre hemos estado detrás buscando un hombre a caballo que nos resuelva los problemas, ¿no? Y desde que Bolívar, pues, el propio Bolívar y el propio Ejército Libertador, pues, estableció el llamado botín de guerra prácticamente, pues, evidentemente que siempre se ha tenido la mentalidad de
del saqueo de los recursos del Estado, ¿no? Venezuela, eso es un pecado original que tenemos. Vladimir, yo no quiero abusar mucho de tu tiempo, pero regálanos media horita más Dale, no hay problema, hermano. ¿sí? Yo no tengo límite. Lo que me va a permitir es que me tome un poquito de agua, porque tú sabes Dale, que una de las dale, cosas dale. que el chavismo, que caracteriza al chavismo es que Chávez hablaba mucho. Chávez pasaba un halo presidente 8 horas, ¿no? Y esa vaina se le pega a uno. Entonces uno No, tiene dale, esa dale. cadena. Ve, Déjame buscar un ve por poquito de tu agua. agua y yo voy por una cerveza. Ay, señor. Quisiera hacer una pregunta a Vladimir ahora. Claro que sí. Vamos a abrir el campito para charlar con el hombre, para que yo le hago 2 o 3 preguntitas más y hacemos Aquí tertulia. estoy. Bueno, Vladimir, pasemos al tema Cuba. Ajá. ¿Tú cómo ves todo ese tema del relacionamiento con Cuba, del peso de Cuba en Venezuela, de la supuesta control que hay sobre sectores del Estado venezolano? ¿Tú cómo ves todo ese relato sobre la relación con Cuba? Bueno, mira, como dicen por allí, en materia de cantidad y castidad, la mitad de la mitad. Fíjate, aquí se dice mucho de la presencia cubana, de que controlan todos los hilos del poder en Venezuela, que controlan la inteligencia, que controlan todos los factores pues, de la vida nacional. Eso no es exactamente así, eso no es cierto. Ha habido, por supuesto, presencia cubana, por ejemplo, en los medios, que yo lo vi, cuando yo estaba en el Canal 8, pues comenzó a sentirse allí. En el ámbito de la salud hubo muchas decisiones, en el ámbito de la inteligencia también, en el ámbito militar ha habido, por supuesto, la presencia y la asesoría, ¿verdad? El acompañamiento allí, la asesoría. Pero que de repente los cubanos le dictan línea a Maduro para que haga tal o cual cosa, eso no es verdad. Eso hay que ser bien imbécil para creer eso, ¿no? Está bien como discurso, pero eso no es verdad. Eso de verdad yo no lo veo de esa forma. Veo que efectivamente sí existe una identidad de propósitos, ¿verdad? En cuanto al modelo económico, a la visión de la situación de la región, a la visión del mundo, hay una identidad de criterios en eso. Y creo que en ese sentido, pues, la política venezolana, pues, ha sido, a mi modo de ver, equivocada en ese campo, porque Cuba tenía otras condiciones. Venezuela tenía para realizar una revolución en paz, democrática, participativa, con todos los factores de la vida nacional. Se podían seguir avanzando sin romper el marco institucional. Entonces, claro, Cuba no es lo mismo tomar el poder por la vía electoral que tomarlo por vía de una revolución armada, ¿verdad? Entonces, claro, pasó todo esto. El propio Fidel Castro llegó en sus conversaciones con Chávez, entiendo que llegó a decirle eso, de que podía hacerse una revolución en el marco de la Constitución, que eso era factible, ¿verdad? Y lamentablemente, pues con el paso del tiempo, el gobierno se ha ido apartando cada vez más de la Constitución y bueno, entonces copian esquemas de represión, control de las redes sociales, pretenden controlar los medios, o sea, toda una política destinada pues a eliminar el acceso a la información. Ha habido también la copia en cuanto al secretismo, ¿verdad? El secretismo, yo diría que esto no es el socialismo del siglo XXI, sino el secretismo del siglo XXI, lo que tenemos en Venezuela. Entonces, pues, mi visión es que tú podrías tener una consigna que fuese Cuba sí, Yankees también. Tú podrías tener una buena relación con Cuba y una buena relación con Estados Unidos. Has podido haberla tenido. Era cuestión de proponérselo, ¿no? Y por supuesto, guardando o entendiendo que Estados Unidos tiene sus intereses estratégicos y que evidentemente no le interesa la integración latinoamericana, pero, por ejemplo, el tener que ser subsidiario, acompañar, digamos, a un modelo hasta copiándolo, me parece que es un error. Por ejemplo, ellos también han tenido sus cosas positivas. Todo el esquema de Barrio Adentro lo montaron los cubanos, eso fue positivo, ¿verdad? No hay que decir que todo ha sido negativo. En deporte, en materia de salud, o sea, creo que ellos ayudaron mucho. Pero, por ejemplo,
en el ámbito petrolero, ¿qué nos podían ellos ayudar? Si el país petrolero era Venezuela, toda la experiencia de miles de años acumulada la tenía Venezuela. ¿Qué podían ayudar ellos? Por ejemplo, en materia económica, pues el modelo económico venezolano era un modelo con unas características distintas al modelo cubano, un país productor de petróleo con unas industrias básicas muy, digamos, desarrolladas, con emporios industriales en el centro del país importantísimos, ¿verdad? Y todo eso se fue viniendo abajo, pues, sobre todo porque se colocaron gerentes políticos al frente de todas estas iniciativas. Entonces, se despreció el conocimiento, se despreció también la crítica, no hubo ese proceso de crítica rico, y por eso Chávez crea el Partido Socialista Unido de Venezuela, pues para tratar de meter allí a toda la fuerza. Sin embargo, al final no pudo. Fíjate que al final, pues, algunos partidos quedaron fuera de esto. Del Partido Comunista se fueron muchos cuadros, y hoy el Partido Comunista es un partido crítico, es un partido de oposición prácticamente al gobierno. Y a Chávez le ha surgido, a Maduro le ha surgido una oposición de izquierda también, porque dentro de todo este marco, pues también ha habido sectores de la izquierda venezolana que ya no acompañan a Maduro. Pero también hay que ver cosas positivas. Por ejemplo, Venezuela jugó un papel importante en el proceso de negociación del conflicto colombiano, en los acuerdos de La Habana, por ejemplo. Hay que decir que Venezuela cumplió un papel importante. Es decir, todo no ha sido negativo. Hay que verlo, hay que ver esto desde un punto de vista despolarizado, hacer un inventario de las cosas buenas, cosas malas, de las cosas positivas, cosas negativas. El modelo cubano tiene sus virtudes también, pero tiene muchos defectos igual. Tiene mucha virtud y tiene muchos defectos. Para mí, no es un modelo que debamos copiar, como no lo es el colombiano, como no es el modelo nuestro. O sea, tenemos que buscar un modelo latinoamericano que nos sirva a todos, un modelo realmente basado en nuestra propia realidad, ¿verdad? Y sobre todo donde podamos incluir, porque el problema de los modelos que se construyen sobre la base del discurso revolucionario es que terminan siendo excluyentes, excluyen a la propia gente que disiente desde adentro, y terminan siendo pues modelos basados además en una solidaridad clientelar. O sea, aquí, por ejemplo, el control social para el reparto de las bolsas de comida, para el acceso a la gasolina, el llamado carnet de la patria, todos son mecanismos de control social que tenemos en Venezuela, copiados de Cuba. Entonces, eso no nos ha servido para nada. Vladimir, hay dos palabras de compañeros de la tertulia. Adelante. Luis Alberto, tienes tú la palabra, por favor. Gracias, Lucho. Vladimir, un saludo muy especial acá desde Colombia. Un placer, hermano. Yo he tenido siempre una gran pregunta que no la he podido resolver, y es sobre el papel de los militares en la revolución bolivariana, la revolución chavista. Pues nosotros sabemos el origen de Chávez. Chávez es un militar, fue militar, y claro, su vida se formó en ese ámbito de militarista. Sin embargo, a mí me sorprendió ver brigadieres, generales, hablando y luchando por el socialismo, ¿no? Planteando una lucha hacia el socialismo del siglo XXI, que me parecía completamente irreal, casi relacionado con ese realismo mágico que vivimos en Latinoamérica, ¿no? Ajá. Porque García Marquiano. estos militares que estaban propulgando el socialismo del siglo XXI fueron formados en la Escuela de las Américas. Así es. Y tuvieron la misma formación de nuestros militares en Colombia. Militares que están al servicio de una clase política que ha mantenido el país durante 200 años en toda la esclavitud, digámoslo así. Y lo sufrimos recientemente con la respuesta de los levantamientos sociales de la población en contra de la reforma tributaria, en contra de la reforma de la salud, en contra de todas estas reformas que, más que buscar soluciones a la población, es vender lo poco que tenemos nosotros en Colombia, en el caso colombiano. Y yo pensaba que los militares eran de la misma línea, ¿no?
formados en esas escuelas de las Américas, que cumplieron un papel importante cuando las dictaduras del Cono Sur y estuvieron apoyando esas dictaduras de alguna manera. Entonces, me sorprendía cómo estos militares venezolanos, de un momento a otro, comienzan con un discurso bolivariano, con un discurso de integración, con un discurso hacia la población, ¿sí? Y cómo se dio ese cambio, cómo se dio esa situación, ¿no? Porque no me cabe en la cabeza de que eso de la noche a la mañana cambió. ¿Qué pasó? Y eso quisiera, pues, indagar sobre eso. Bueno, mira, hay un sector militar que efectivamente está comprometido con el pensamiento de Chávez, digamos, que está comprometido con él en su visión del mundo, en su, en su proceso allí de promoción de cambios, ¿no? En Venezuela, ciertamente. Hay un grupo de militares que fueron captados y cooptados por Chávez. Chávez tuvo su grupo allí, ciertamente. Pero hay mucho oportunismo también. No creas mucho en aquellos que te hablan de socialismo, porque hay mucho de oportunismo también. Eso se ha convertido, se han aprendido las frases, pero en la práctica hacen lo mismo, tienen sus negocios, tienen sus empresas, cobran comisiones, hacen chanchullos, en fin. Hay mucho de utilización del socialismo como coartada para mantenerse en el poder, para preservar posiciones, porque, bueno, así ha sido, pues, y recuerdo, por ejemplo, Allende, cuentan que cuando se da el golpe de Estado en Chile, yo estaba muy muchacho, por supuesto, pero me cuentan que una de las preocupaciones de Allende era, ¿qué será de la vida de Augusto? Me preocupa mucho lo que puede pasar con Augusto. Pues no te extraña de que en Venezuela tengamos nuestro Augusto por allí metido también. Es decir, yo tengo mis dudas sobre esa convicción revolucionaria de la Fuerza Armada. No. Simplemente ellos vieron una oportunidad de tener el poder bajo control. Vieron que era un gran negocio salir de la institución armada a dirigir empresas, a tomar puestos en la política, ser ministros, ser embajadores, en fin. O sea, Chávez sacó ese genio de la botella. ¿Quién mete ese genio en la botella después? Bueno, eso es una tarea difícil, pero yo tengo mis reservas con respecto a esa convicción revolucionaria de muchos militares, porque en la práctica, pues, los militares, como dijo el expresidente Herrera en Venezuela, son leales hasta que dejan de serlo. Así de sencillo. Y fíjate lo siguiente, eso es así, ¿verdad? Eso es así aquí en Venezuela, en Colombia, en Chile, en todos lados. Pero además, también hay muchas historias, ¿no?, al respecto. Ha habido varios intentos militares en Venezuela contra Chávez, contra Maduro, o sea, ha habido momentos y en muchos de ellos han estado involucrados gente muy cercana también. Es decir, el socialismo ha servido como una careta para muchos, ¿verdad? Y ahí hay quienes sí lo creen realmente. Por ejemplo, el actual ministro de la Defensa se llama Vladimir porque viene de una familia de izquierda, ¿verdad? Esto cayó mío, por cierto, con él en lo personal tengo buen trato con él en lo personal. De cuando en cuando, bueno, me envía un mensaje o yo le envío algún mensaje sobre temas X, pero hay militares formados. Él es un militar formado. Arias Cárdenas es un militar formado ideológicamente, ¿verdad? Hay otros muy formados ideológicamente, pero hay otros que han aparecido metidos en casos de corrupción, hay otros que simplemente, pues, cuando llegan a la gerencia de alguna empresa, replican el mismo modelo militar. Entonces, la represión que se está aplicando es la represión igual a como lo hacen las fuerzas en Colombia. Mira, las imágenes de las protestas en Colombia en estos días me llamaban la atención y decía, mira, igual a en Venezuela. O sea, esta no es una represión humanista, esta es una represión brutal la que aplica aquí la policía y los militares cuando hay protestas. Igualito que en Colombia, matan gente, detienen a las personas y las desaparecen, incomunican. Es decir, hay una política represiva que a mi modo de ver no tiene nada de revolucionaria, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, el trato que se da a los presos. Aquí torturan en las cárceles, civiles y militares torturan a los presos. Aquí ha habido gente que se ha muerto en las cárceles militares. En estos días el caso del capitán Arevalo, pues fue muy sonado el año pasado, antepasado, porque lo llevaron al tribunal y el hombre, cuando el juez lo vio, llévenselo a un hospital, ese hombre se me va a morir aquí de la golpiza que le habían dado
en la Dirección de Inteligencia Militar. Y así pasa, por ejemplo, los tribunales dictan medidas de libertad de los presos políticos, de algún preso político, y el director de la policía política, que es militar, dice, no, eso él manda allá, pero aquí mando yo, y no le da curso a las órdenes de libertad, por ejemplo. Entonces, es mucho de discurso, hay mucho de discurso de verborrea, de posiciones que son más pose que realmente de contenido. Ahora, sí hay, por supuesto, militares tocados por el mensaje bolivariano, sí lo hay, sí hay, ciertamente, porque si no todavía Maduro no estuviera ahí, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que mañana la cosa se da vuelta y ellos no tomen la decisión de decir cualquier otra cosa. Es decir, eso lo vimos en los países socialistas. ¿Cuántos ejércitos se rebelaron contra lo que pasó en Hungría, en Polonia, en Checoslovaquia, con la caída del muro de Berlín? Ninguno, prácticamente todos entraron por el aro. Es decir, que esa frase de que los militares son leales hasta que dejan de serlo, pues para mí cae como anillo al dedo, ¿no? Es más, fíjate tú, a mí me preguntaban cuál era la diferencia entre Chávez y Lula. Perdón, la diferencia que hay entre un dirigente sindical y un militar. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un militar y un dirigente sindical? Que el militar negocia cuando no tiene remedio. Y el dirigente sindical va al conflicto cuando no tiene remedio. El dirigente sindical siempre busca la solución negociada, conversada. De hecho, que fue lo que intentó Lula en Brasil. Y los militares van ocupando posiciones. Entonces, el militarismo es militarismo, estimado amigo. No es ni de izquierda ni de derecha, es militarismo, aunque se vista como se vista, ¿verdad? Es militarismo puro y simple. Vladimir, gracias. Pedro Felipe, tú tienes la palabra. Gracias, Lucho. Un saludo, Vladimir. Un saludo, hermano. Qué gusto que hablemos aquí desde Colombia, de Venezuela, que nos genera muchas inquietudes. A ver, yo tengo tres preguntas realmente que espero que sean rápidas. A ver, la primera está relacionada con lo que acabas de hablar respecto a los militares. Aquí en Colombia se habla todo el tiempo de que Venezuela es un estado narcomilitar. ¿Es Venezuela un estado militar? Sería la primera pregunta. ¿Militar o narcomilitar? Narcomilitar, o sea que los militares y un estado narcomilitar, o también se puede decir también eso, ¿no? Un narcoestado. Sería como la pregunta. La primera. Sí, la primera. La segunda, pues tiene que ver con la forma como se demoniza a todos los movimientos sociales y políticos alternativos de izquierda en Colombia y ya hemos visto pues que en América Latina, incluso en Estados Unidos, ¿no? Se habla de que se va a convertir el país, si llegan al poder, estos movimientos en otra Venezuela. Aquí Álvaro Uribe creó la palabra el castrochavismo. A Petro, que es, digamos, el que encabeza las encuestas aquí, pues todo el tiempo se dice que él, pues, en el fondo tiene un programa que va a llevar a Colombia a convertirla en otra Venezuela. Petro se defiende diciendo que lo que está sucediendo en Venezuela es igual a lo que están haciendo en Colombia, a la crisis, digamos, económica que está en Colombia, y más ahora, pues, con el tema de la pandemia, diciendo que es porque pues, se entregaron totalmente pues, a la economía del petróleo, y la economía del petróleo, pues, en la medida en que cada vez se debilita, pues lleva a que los gobiernos que dependan de esa economía pues fracasen. Y él considera que ese, digamos, es el gran problema que ha tenido Venezuela. O sea que si Venezuela no hubiera dependido tanto de la economía del petróleo, pues otra situación sería la que viviría. De alguna manera, la pregunta sería, si la crisis del petróleo no se hubiera dado de la forma, digamos, como los precios del petróleo bajaron, Venezuela estaría en una situación tan crítica como la que está en este momento. Eso sería como la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, también relacionada con eso, es con respecto al tema educativo. Pues a uno le inquieta de que con tantos recursos que hubo
en Venezuela. Y cuando se habla de cambiar un modelo, pues obviamente cuando se habla de un modelo, digamos, productivo, pues tiene que incentivarse la educación, tiene que incentivarse en las universidades. Y la pregunta es, con todos esos recursos, esas políticas, incluso donde tú participaste, estuviste en el gobierno, ¿qué tanta inversión hubo en la educación? Porque definitivamente si no se incentivaba la investigación y el desarrollo, pues no se puede esperar, digamos, que haya un modelo, digamos, que cambie o que por lo menos incentive la producción esperada, sobre todo si se pensaba en el petróleo o en cuestiones alternativas. Entonces, sería rápida mis preguntas, digamos, que tendría para darte. Gracias, Vladimir. Gracias, Pedro Felipe. Fíjate, hermano, realmente hablar de un narcoestado es como una palabra muy grande. O sea, Venezuela evidentemente es una ruta de la droga, ciertamente. Aquí se hacen incautaciones de la droga, de repente descubren que un general, no, hasta ahora no ha habido un general, pero de repente un capitán, etcétera, le descubren un cargamento, en fin, ha habido una relación con grupos de narcotraficantes, pero de ahí a pasar a la categoría de narcoestado, que yo, si me preguntan, yo diría que Colombia, o sea, si Colombia no es un narcoestado, Venezuela mucho menos, ¿verdad? Porque Colombia es el principal productor de droga y Estados Unidos el principal consumidor, y resulta que el narcoestado de Venezuela. Voy a mandar uvas pasas y leche condensada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué dice? Ya, sigue. ¿Qué dice? No le copié. ¿Aló? No, estaba leyendo. Entró hablando y entonces... Ok, disculpa. Entonces, fíjate, por supuesto que decir que Venezuela es un narcoestado que controla la mayor producción de droga y que controla la mayor distribución de droga, no, por supuesto que no, es un país pasadizo de la droga, siempre lo ha sido, ¿verdad? Siempre lo ha sido. Que quizás ahora haya un poco más de relación con actividades vinculadas al tráfico de droga, yo no lo puedo descartar ni lo puedo afirmar totalmente porque no tengo cifras que me sustenten esa información, pero es obvio que lo que ha habido también es la falta de control institucional, ¿verdad? Aquí realmente los funcionarios ganan muy poco, los funcionarios policiales, militares ganan muy poco, y seguramente pues habrá quienes le ofrezcan y seguramente lo hacen, pero que sea una política de Estado, a mí me cuesta creerlo, porque por lo menos la gente que yo conozco, o sea, yo tengo mis críticas a Maduro ahora, decir que Maduro es un narcopresidente, yo no lo llamaría así, nunca, ¿entiendes? No lo llamaría. Yo no tengo elementos para una cosa de ese tamaño, ¿verdad? Creo que ha sido complaciente con la corrupción, creo que ha sido represivo, creo que ha cometido errores, pero de allí a acusarlo de narcotraficante, pues que la distancia es demasiado grande, ¿no? Entonces, evidentemente, pues yo no comparto esa idea de que Venezuela es un narcoestado y sobre todo viniendo menos viniendo de Uribe, ¿verdad? Cuyo pasado pues está más cerca del narcotráfico que cualquier venezolano, ¿verdad? Entonces yo no acuñaría ese término, ¿verdad? En cuanto a la estigmatización que se hace de los movimientos populares en el mundo y cada vez que hay un candidato que huele a cambio, se le achaca el epíteto de que es chavista, de que va a convertir a tal o cual país en una sucursal de Venezuela, pues eso ha sido una línea política que al gobierno de estos países les ha resultado producto también de la emigración. Los venezolanos están yéndose de Venezuela, han salido millones, 4, 5 millones, ponle tú que sea al mínimo 3 millones y medio de venezolanos que se han ido, producto de la propia crisis, ¿verdad? El agravamiento de la situación. El tema de las sanciones, bueno, eso es como el que, o sea, a alguien le cortan la pierna y otro le roba la muleta. Bueno, el culpable de que el hombre no camine no es el que le roba la muleta. Le agravó la situación, sí, pero el culpable de que el hombre tenga su limitación es el que le cortó la pierna. Aquí la responsabilidad principalísima es del gobierno de Venezuela. Entonces la estigmatización de los movimientos populares, por supuesto que es una estrategia política que les ha dado resultado en algunos casos, en otros casos no les ha dado resultado. Por ejemplo, en Perú no le dio resultado. En Bolivia hubo elecciones y no dio resultado. En otros países quizás sí ha dado resultado. Pero en general, pues esa política viene en franco retroceso, ¿no? Estigmatización en el caso de Petro. Bueno, Petro
marcó distancia con el chavismo hace muchos años, distancia, digamos, desde la crítica. No quiere decir que sea una persona de derecha ni nada, simplemente con algunas políticas de Chávez no estuve de acuerdo y eso es perfectamente válido. O sea, a mí me gusta decir que no toda la izquierda está en el gobierno, ni toda la derecha está en la oposición, ¿verdad? El gobierno de Maduro tiene prácticas de derecha también, sobre todo en el ámbito de la represión, etcétera, de lo que conocimos como los comportamientos de las dictaduras clásicas latinoamericanas. Pues aquí ha pasado de todo eso, aquí han lanzado gente, aquí han asesinado presos políticos, aquí han torturado, aquí han incomunicado, o sea, tiene todas esas barajitas, las tiene. ¿Qué hubiera pasado en Venezuela si no se da la caída de los precios del petróleo? Pues por lo que hemos visto, hubiéramos seguido con el derroche, ¿verdad? Hubiéramos seguido acostados sobre esa montaña de petrodólares y no hubiésemos emprendido los cambios que había que hacer, porque ni siquiera Chávez los emprendió. Chávez afianzó el modelo rentista en Venezuela. No hizo muy poco para que se transformara el modelo rentista en un modelo productivo. Y Maduro no tenía ni la fuerza, ni la capacidad, ni el liderazgo para pasar el modelo rentista al modelo productivo. Entonces, si no hubiese ocurrido esa crisis de la caída de los precios del petróleo, evidentemente, pues, estaríamos nadando en petrodólares y sin resolver el problema de fondo de nuestra economía, ¿verdad? En cuanto a la educación, pues, fíjense que nuestras universidades están en su peor momento de toda su historia, diría yo. De verdad que los profesores, hay profesores que ganan un salario mensual de 4 o 5 dólares. El profesor titular que más gana puede estar por los 10 dólares al mes en Venezuela. Los estudiantes abandonan las universidades porque tienen que trabajar, los profesores abandonan las universidades, el personal administrativo también, el presupuesto no alcanza, se ha reducido el presupuesto universitario mientras aumenta el gasto en defensa, por ejemplo. Aquí se había prometido pues que el presupuesto universitario iba a elevarse, incluso entiendo que mínimo el 2% del presupuesto nacional, eso no se cumple. Las universidades están muriendo de mengua, el gobierno también ha promovido universidades no autónomas, pero las universidades autónomas están en su peor momento de toda la historia. Lo digo con dolor porque yo fui dirigente estudiantil universitario y mi universidad, que es la primera, la Universidad Central de Venezuela, bueno, caramba, se le está cayendo los techos, el monte circunda prácticamente buena parte de sus terrenos, no hay presupuesto para la investigación, el comedor universitario no funciona, las aulas están deterioradas, no hay avance tecnológico, no hay dinero para comprar las revistas especializadas que permitan ponerse al día, en fin, y evidentemente está en un franco deterioro. Se comenzó muy bien al inicio del proceso, digamos, de impulso de la educación, la política de alfabetización, pero entonces vino también el conflicto con el conocimiento, pues, ¿ves? Hubo una política de acoso a las universidades, y las universidades han sido de pensamiento crítico toda su vida. Entonces tú no puedes pretender que la universidad pase a ser incondicional del gobierno. O sea, más bien los gobiernos necesitan una universidad crítica, ¿verdad? Entonces, en los planes, por ejemplo, que tienen que ver con el desarrollo nacional, pues las universidades no son consultadas, los colegios profesionales no son consultados. Por ejemplo, plan de vacunación con el tema del coronavirus, que va muy lento eso. Digamos, el país de América Latina que quizás tiene menor porcentaje de vacunación. La Federación Médica no se le consulta, la Sociedad Científica no se le consulta, la Sociedad Venezolana de Infectología no se les consulta. Entonces, realmente muy militar eso del desprecio por el conocimiento y por el debate, por la cultura del cuestionamiento. Y las universidades son eso. O sea, la autonomía, el concepto de autonomía universitaria tiene que ver con eso, con una universidad crítica, con una universidad que promueva la discusión sobre los grandes problemas nacionales, con una universidad que sea asiento del debate democrático, del reconocimiento del otro, de la aceptación de que puedes estar equivocado, de la duda como método de conocimiento, de investigación. Pues todo eso pues se ha visto muy mermado en estos años. Con mucho dolor lo digo porque la educación realmente en Venezuela está, digamos, en su peor momento. Y eso no es por el bloqueo, que es el bloqueo, no. Eso es por responsabilidad de quienes han dirigido las políticas educativas en todos estos años. Vladimir, muchas gracias. Rodrigo tiene levantada la mano, entonces Rodrigo, tienes tú la palabra. Claro. Rodrigo Ñuste.
Voy. Bueno, ya. Compañero, muy buenos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, hermano? Y hay tres cositas, bueno, puntuales. Yo leía a Marta Hernecker hablar sobre Venezuela y ella decía que Venezuela es el modelo revolucionario a seguir en América Latina. Eso lo leí en un manuscrito hace quizás 15, 14 años. Así es. ¿Cierto? Marta Hernecker sale a decir ahora, no sé, hace poco, no sé si está viva o está muerta, no sé. Ya murió hace poco. Hace poco, hace como 2 años. 2 años murió. 2 años, 3 años, reafirmó lo contrario. Y a mí me causó curiosidad eso y dije, miércoles, esto es el caos. Usted está retratando un caos. Sí. Está retratando el caos más teso que puede existir. Más teso que puede existir. O sea, que una persona en un proceso revolucionario pese normalmente 75, 80 kilos y ahora pese 55, 60 kilos, eso es el caos. Eso es terrible para un modelo de salud, un modelo económico, etcétera, etcétera. Así es. Ok, bueno. Entonces, mi pregunta es la siguiente. En el tema del contexto de Marta Hernecker, ¿será que esas fuerzas productivas venezolanas, esas contradicciones históricas que ella llamaba, el venezolano no las captó? Maduro no las captó. Uno no ve en Venezuela, uno no siente en Venezuela que hay una fuerza productiva como la hay acá. El huevo, la cebolla, el pollo, esas fuerzas productivas campesinas, agrícolas, ¿no las hay en Venezuela? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿no será que esos militares se dejaron decantar por un proceso burgués y se convirtieron en unos boliburgueses de la noche a la mañana? Sí, unos boliburgueses tramitando y mafiosando con un poco de cosas del Estado. Me hablan y me dicen que los diamantes son una cosa terrible en Venezuela, que está tomado por ellos. ¿Sí? Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué hacemos para deconstruir lo que el compañero que me antecedió, esa georreferencia del castrochavismo que aquí nos tiene jodidos? Porque, claro, Petro ya está construyendo un discurso sobre el capitalismo, un capitalismo social, cooperativo. Ya no se habla de eso, no tocamos esos temas de socialismo y comunismo. ¿Será que podemos deconstruir en Colombia desde su punto de vista, que ya lo vive, lo está viviendo en el proceso actual colombiano, compañero? Y muchas gracias, buenas noches. Rodrigo, caramba, has tocado, al igual que todos ustedes, pero has tocado la médula de la médula en todo esto. Yo no había querido ir tan lejos porque las generalizaciones no son buenas, ¿no? En el caso de los militares, y voy a empezar por allí. ¿Ves? Este asunto de militares en la minería, por ejemplo, es terrible, hay que decirlo. O sea, ahí no hay transparencia para nada. El llamado arco minero se ha convertido pues en un negocio. Es una especie de caja negra. Si debe ser una caja simplemente negra, porque no se sabe realmente qué está pasando allí. Aquí hay un negociado impresionante con el tema de la minería, una mezcla de mafias civiles y militares, ¿verdad? Contrabando de combustible, contrabando de oro. O sea, estamos metidos en un lío en ese campo. Y eso es, incluso hasta el ELN está metido allá, según dicen. A mí no me conta porque yo no he estado allá, pero dicen que hasta grupos de la guerrilla colombiana. El ELN no está en Venezuela. No hay evidencia de eso. Bueno, yo no sé, pero así dicen. Yo no lo sé, pero así dicen. Yo no tengo... Lo cierto es que eso dicen, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente, cuando Chávez dijo Venezuela milita, pues, limita con la FARC, bueno, evidentemente estaba marcando una situación allí, y que todos sabemos que es que incluso, fíjate tú, el tema de la guerrilla en Venezuela no es nuevo, para no meterlo por ahí, pero de hecho aquí, yo recuerdo cuando Ariel tenía era embajador de la FARC en Caracas cuando estaba Caldera presidente, o sea, y se reunía con todo el mundo y lo recibían, era un embajador
Salvador, pues la FARC en Venezuela, o sea, eso de la presencia guerrillera en Venezuela no es nada nuevo, pero tampoco la presencia de los paramilitares. Entonces, aquí tenemos la incursión de estos sectores que lamentablemente, pues, no deberían estar en Venezuela. Yo puedo tener mucha solidaridad con grupos guerrilleros, pero yo no tengo que meterlos en mi casa, ¿entiendes? ¿Entiendes? Si ese fuera el caso. Ahora, volviendo con este tema, esto es muy importante porque fíjate tú, en nombre de Bolívar se ha hecho mucho. Entonces, cuando aquí se habla de boliburgueses, evidentemente ha habido gente que se ha hecho rica a la sombra al cobijo del nombre de bolivariano, revolucionario, boliburgueses. Bueno, eso es verdad. Eso es innegable. O sea, está a la vista. Pues. O sea, decir que eso no existe en Venezuela es mentira. Eso está ahí, está a la vista. Toda esa situación que hay, evidentemente es así. Por eso yo te decía, pues que los militares son leales hasta que dejan de serlo. O sea, ¿por qué si los militares logran con Maduro lo que ellos quisieran lograr por sí mismos, para qué van a tumbarlo? O sea, si están logrando mucho poder, si están logrando poder económico, presencia social, están logrando ocupar espacio, en fin, ¿para qué se desentenderían de él? Bueno, en un momento en que ya no pueda ser inevitable, a lo mejor lo hacen, pero hasta ahora no está planteado. Ahora, las fuerzas campesinas, mira, aquí el movimiento campesino se acabó, lamentablemente. Esa fuerza que había aquí, la Federación Campesina de Venezuela, movimientos campesinos, eso se ha venido a menos. Incluso hubo hasta una marcha campesina a Caracas que tuvieron hace 2 años, creo que incluso hubo acuerdos con el gobierno que no les cumplieron. Aquí ha habido dirigentes sindicales que han sido detenidos. Aquí, por ejemplo, la Guardia Nacional sigue siendo, en algunos casos, una Guardia Nacional que le sirve a intereses de terratenientes, detienen dirigentes campesinos. O sea, aquí el activismo gremial, campesino, obrero, que puede sobrevivir es aquel que está apegado al gobierno. O sea, aquí un movimiento sindical independiente tiene muy pocas perspectivas, es muy débil. El movimiento campesino independiente también es muy débil. Sin embargo, hay expresiones, pues, dentro del propio chavismo hay contradicciones, pero no es un movimiento que debería tener toda la fuerza que debería tener un país como Venezuela. Pero además, fíjate lo siguiente, Rodrigo, un camión sale de La Grita, estado Táchira, allá cerca de la frontera con Colombia, ¿verdad? Del estado Táchira, sale para Caracas con, digamos, 2.000 kilos de papa. Tiene que ir dejando la producción en el camino porque las alcabalas militares se antojan, ¿verdad? Y le van quitando papas, le van quitando lechosas o papaya, claro, como lo llaman ustedes, le van quitando dinero. Y bueno, evidentemente, pues, eso pasa todos los santos días. En una oportunidad, yo estuve en La Grita con el motivo de la festividad del Santo Cristo de La Grita, tuvimos un reportaje. Yo no soy un hombre religioso, pero me invitaron a hacer el reportaje y yo fui con mucho gusto. Tengo muy buena relación con el obispo allá, con Monseñor Moronta. Y respeten a nuestros productores agropecuarios, a nuestros ferieros, a nuestros vendedores de fruta, a nuestros productores, porque cada vez que pasan por las alcabalas les quitan. Entonces, aquello se vino en aplauso, tuvo todo el mundo aplaudiendo ahí como por 10 minutos, aquella cosa. Entonces después me contaban los propios vendedores, me contaban que cuando pasaban por las alcabalas, entonces le decían, traiga al curita ese para que los defienda, pero me paga mi vaina aquí. Entonces, ahí, o sea, es un desastre, eso que tú decías, el caos, ciertamente. Venezuela es un país caotizado. Ahora, yo no estoy con esto llamando a que respaldemos un gobierno interino, nada de esas estupideces que se han hecho. No estoy de acuerdo con eso. Pero ciertamente ese sueño que tuvo Marta Hanner, que escribió todo esa, el país que ella conoció fue otro país. O sea, el país que ella vivió en aquellos años era otra Venezuela. Ciertamente había, bueno, el sueño estaba como en ebullición, estaba al menos dando la pelea, el sueño estaba dando la pelea, este sueño está rendido. Este sueño se rindió frente a la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es un país caotizado, atrasado en sus cifras, tenemos niños de la calle, eso que llamaba Chávez los niños de la patria, tenemos niños de la calle comiendo de la basura, vas a un restaurante y hay gente afuera esperando que le regales cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier policía, pero por cierto, ¿entiendes? Entonces, evidentemente, ¿cómo hacemos para deconstruir eso? Bueno, buscar la manera de tener un discurso que pueda vender una nueva esperanza. Es lo que yo creo. Tenemos que construir una nueva esperanza, creernos esa nueva esperanza y vendérsela a la gente. Si no nos creemos esa nueva esperanza, no se la podemos vender a nadie, ¿verdad? Es como el que vende chicha pero no se la toma, no la prueba. Tienes que, digamos, encontrar eso. Y la mejor manera es que efectivamente pues los gobiernos que vengan en nombre de los cambios sociales lo hagan bien. Eso yo creo, no hay otra para mostrar el ejemplo. En el caso de Petro, es que yo creo que Petro no tendría por qué hablar de socialismo. Si me pregunto, es un asunto de ustedes allá.
pero yo no creo que su promesa básica deba ser el socialismo, cuando en Venezuela el socialismo es una palabra, me perdonan la grosería, pero es una palabra, vamos a decir una palabra prostituida. O sea, la palabra socialismo es una mala palabra en Venezuela, ¿verdad? Porque eso recuerda mucho aquello que decía un polaco: el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, y el socialismo todo lo contrario. O sea, termina siendo lo mismo, ¿no? ¿Entiendes? Al revés. Terminamos en un modelo que no nos ha servido, América Latina no nos ha servido ni el socialismo cubano ni el capitalismo tal y como lo conocemos. O sea, estamos a la búsqueda de un nuevo modelo. O sea, es un reto intelectual, además, para la izquierda. La izquierda tiene que comprometerse. O sea, no lo tenemos. La izquierda tiene un conflicto con... Es que estoy en una llamada con el médico, llámeme ahorita. Sí, señor. Fíjese, la izquierda tiene un conflicto con ya. La izquierda tiene un conflicto con el equilibrio de poderes, con la democracia, con el mercado. Tenemos que resolver ese conflicto. O sea, la izquierda no tiene por qué identificarse con las causas perdidas. O sea, con las causas perdidas, con el autoritarismo, con el militarismo, con el estatismo extremo, con el hambre. O sea, ¿por qué tú tienes que hacer una revolución para poner a pasar necesidad a tu gente? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, creo que la creatividad tenemos que aguzarla mucho para proponernos y proponerle a los latinoamericanos un nuevo modelo. Tenemos que construir una nueva izquierda en América Latina. Por ejemplo, el modelo sandinista que tanta solidaridad generó, ¿verdad? Yo recuerdo haber salido no sé cuántas veces a marchar a las universidades, a apoyar a los compañeros sandinistas, toda la solidaridad que hubo con la revolución sandinista, para que termine en esto que estamos viendo ahora. Yo digo que tenemos en Nicaragua un sandinismo somocista, ¿ves? Y es terrible. Entonces, vemos que Maduro sigue esos pasos también, o sea, o todos andan en lo mismo, querer mantenerse en el poder y mantenerse en el poder a costa de la represión, de mantener, digamos, un estado de conflictividad permanente, regímenes policíacos. O sea, tenemos un sistema policial en Venezuela, todo lo quieren resolver con represión, y eso no puede ser. Ahorita hay el problema de las bandas, estas criminales que están actuando en Venezuela. Ciertamente, a lo mejor tienen alguna vinculación con factores políticos, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que quienes le dieron teta a esas bandas fueron los mismos del gobierno que propusieron las zonas de paz, que son zonas donde la delincuencia controla y la policía no puede entrar, y allí nacieron todas esas bandas, comenzaron a acrecentarse. Esa es la pura verdad. Entonces, claro que es un caos, claro que es un caos. Y bueno, deconstruimos eso haciendo una nueva propuesta. Yo creo que tenemos que hacer una nueva propuesta. No se puede utilizar el nombre. Es como cuando tú le hablas a un muchachito que le pusieron una inyección que le va a doler, le hablas de la inyección y no le va a gustar. El pueblo venezolano, el socialismo no convoca hoy en día en Venezuela. Es una mala palabra, no se la creen ni ellos mismos. Vladimir, yo tengo 3 preguntas para finalizar de parte mía. Oye, y bueno, ya, yo creo que ya no queremos abusar más de tu tiempo. Mi primera pregunta es, cuéntanos cómo es la derecha venezolana hoy. O sea, ¿qué tipo de derechas existen hoy en Venezuela y con qué proyecto? O sea, ¿cuáles son esas derechas? ¿Qué pasó? Que los veo congelados a todos. Pedro, no, Pedro no está congelado. El que se congeló fue Vladimir. Bueno, esperemos a ver si Vladimir vuelve. Eso debe ser el boicot de Miami. Ya, pero estás silenciado, Vladimir, no te escuchamos. Estás silenciado. Sí, ya está buscando. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Dale. No sé dónde quedé, porque ya no me acuerdo dónde quedé. No te escuchamos nada. Yo te preguntaba por las derechas venezolanas, cómo son, cómo están, cómo las podemos diferenciar, en qué andan. Las derechas. Bueno, es como las izquierdas, hay varias, ¿no? O sea, es que digamos que en Venezuela, claro, yo diría que más bien, fíjate, yo no diría que hay una derecha muy fuerte. Hay sectores de derecha, por ejemplo, el presidente Guaidó, el llamado presidente Guaidó, el presidente interino, entre comillas, como lo llaman. Yo no lo llamo presidente, yo creo que eso es una farsa, ¿no? Es un hombre de derecha, como lo es Leopoldo López. Voluntad Popular es un partido de derecha, María Corina también es un partido
de María Corina Machado, el grupo de María Corina son partidos de ultraderecha, pues, ¿no? Ciertamente, y Voluntad Popular es un partido de ultraderecha. Hay un sector de oposición que es de centro, hay un sector que es de centro izquierda, hay un sector que es de izquierda, ¿verdad? La oposición no es homogénea. Los une o los ha unido el deseo de sacar al chavismo del poder, ciertamente, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, he participado en alianzas electorales con sectores que no son de izquierda, eso es correcto. ¿Me oyen? ¿Me copian? Sí, te oímos, Sí, sí. te oímos, Vladimir, sí te escuchamos. ¿Aló? Sí, te escuchamos, te estamos escuchando. Sí, escucho. No sé si me están copiando. Sí, claro. Sí. ¿Aló? Claro. Sí, te escuchamos. Esperemos a ver si vuelve, es que se congeló allá. Ah. Lucho, parece ser que cuando habla de izquierda... Ir con candidaturas únicas, por ejemplo, torpe, se le dicen más burro. Resulta que los burros hemos sido quienes no nos hemos podido unir para enfrentar con una alternativa fuerte, opositora, coherente al gobierno. Entonces, evidentemente, pues que la oposición venezolana, mientras siga dividida, pues va a seguir siendo una oposición que trabaja para lograr los objetivos del gobierno. Por ejemplo, el abstencionismo, que ha sido el gran pecado de la oposición en estos años, es la maquinaria que engrasa, es el lubricante que engrasa la maquinaria del gobierno. ¿Me escuchan? ¿Me copian? Sí. Exacto. O sea, realmente es una oposición errática lo que tenemos en Venezuela. Y el gobierno se mantiene gracias a la oposición que tiene, ¿no? Si la oposición se unificara, pues otro sería el panorama, ¿no? Vladimir, una última pregunta de parte mía para no abusar más de tu tiempo, y es, bueno, ¿para dónde va Venezuela? O sea, ¿tú qué crees que va a pasar con Venezuela en estos próximos años, en estos próximos, el PSUV va a seguir en el gobierno, tú lo ves que se va a recomponer, una oposición puede ganarle, y todo ese tema también de las garantías electorales y de participación, o sea, ¿realmente hay garantías para la competencia en Venezuela? Bueno, mira, Chávez no tuvo garantía para la competencia. Chávez ganó sin tener un miembro en el Consejo Nacional Electoral, para empezar. En cuanto a ese tema de las garantías, ha sido un pretexto para no participar. Cuando usted tiene los votos, hermano, usted no necesita garantías de nada. Si usted tiene el acompañamiento del pueblo, podrán hacer trampa, pero al final la mayoría se impone. O sea, aquí es un problema de construir una mayoría. Por supuesto, condiciones electorales en este momento hay mejores que en otros momentos. De hecho, la Unión Europea está estudiando participar o no en la observación electoral. Hay dos rectores que no obedecen al gobierno, de los 5 que hay. Antes era 4-1 la relación, ahora es 4-2, de 3-2. También ha habido avances en cuanto a las auditorías, y yo creo que hay mejores condiciones que en otros momentos para participar, pero aquí, por ejemplo, unos sectores de la oposición dicen que esta es una dictadura y entonces le piden condiciones a la dictadura. Bueno, si es una dictadura, ¿qué le vas a estar pidiendo condiciones? La dictadura no dan condiciones, usted tiene que luchar con las condiciones que hay, ¿verdad? Y yo creo que ese no es el problema no es de condiciones, el problema es de hacer una estrategia, de elaborar una estrategia inteligente que pase por tragarnos los sapos que nos tengamos que tragar y ponernos de acuerdo. Eso es lo que yo creo, lo que yo veo aquí en Venezuela. Lo demás son pretextos para no hacer las cosas correctamente. ¿Qué va a pasar en Venezuela? La bolita de cristal la dejé en otro lado, no la tengo. Le puedo decir que lo más seguro es que, quién sabe, se va a mantener el chavismo en el poder. En la medida en que la oposición sigue equivocándose, se mantendrá en el poder. Ahora, puede haber imprevistos. Por ejemplo, Venezuela no está exenta de que en cualquier momento pueda haber un estallido social. Yo no estoy apostando a eso, pero puede pasar. Eso no se descarta. En ningún país de América Latina se descartan los estallidos sociales porque la crisis es muy severa. América Latina es el continente más desigual, donde están más pronunciadas las dificultades sociales. Sí ha habido sacudones sociales en Chile. Si Colombia ha tenido todo este clima de protestas y de acciones de repudio al presidente Duque y a sus políticas, ¿verdad? Pues Venezuela está en un cuadro social, tiene un cuadro social muy complejo. Entonces, hacer pronósticos a largo plazo es muy difícil, ¿verdad? En el corto plazo, pues, no es difícil hacer pronósticos, pero ya a mediano o largo plazo es muy complejo porque
El PSUV también tiene sus demonios internos, tiene su lucha interna, tiene su lucha por el liderazgo, ¿verdad? Maduro es hoy la fuerza predominante, pero también tiene otros factores allí que le quitan el sueño. Está Diosdado Cabello, en fin, y otros liderazgos. Estas elecciones del PSUV mostraron, estas internas del PSUV mostraron que ninguno controla a todo el aparato a nivel nacional. Entonces, hay una pugna por el poder allí también. Entonces, pero el problema es que el chavismo, a la hora de las amenazas, sabe unificarse, sabe cohesionarse. Yo diría que es más el temor que tiene el chavismo de perder el poder que la gana que tiene la oposición de tomarlo. Entonces, el chavismo sabe entenderse siempre, se logra poner de acuerdo. La oposición no lo ha logrado. Pronóstico, es muy difícil hacer pronóstico. Aquí no se sabe qué va a pasar la semana que viene, mucho más difícil en 6 meses, o sea, es muy difícil, es muy cuesta arriba hacer un pronóstico. Por ahora, el agravamiento de la situación social, yo diría que es lo que viene, ¿verdad? Porque no hay presupuesto suficiente para atender la situación, el cuadro económico sigue siendo muy complejo, la producción petrolera no está en un nivel como para rendir los frutos que debe rendir, Venezuela tiene cerrados los créditos internacionales, hay todavía un peso importante de las sanciones. En estos días yo entrevistaba a un dirigente del WOLA, del Washington Office on Latin America, el encargado para Venezuela, Jeff Francis, y él decía que las sanciones han producido la pérdida de hasta 31.000 millones de dólares a Venezuela. Eso es plata, y sobre todo con la caída de los precios del petróleo, es mucho. Bueno, Vladimir, tú has sido muy generoso con tu tiempo, con tu lectura. No sé si hay una última o 2 últimas preguntas para cerrar la tertulia y ya no abusar más del tiempo de Vladimir. No, entonces, si me permite, qué pena. Luis Alberto. Una pregunta, gracias. ¿Cómo le ha ido a Venezuela con el manejo de la pandemia ocasionada por el COVID-19? Pues ha sido muy inferior a otros países, producto primero que nos agarró pandemia en medio de una grave crisis económica, crisis del transporte, crisis de remuneración. O sea, la economía venezolana ya estaba paralizada, buena parte de la economía, del aparato productivo estaba inmovilizado, producto de la crisis. Con la pandemia, pues nos agarró en menos, con la facilidad de que se impusieran medidas. Por ejemplo, esa de una semana flexible, una semana restringida, ha sido una buena decisión. Perdón, también a Venezuela no están llegando vuelos internacionales. Usted va al aeropuerto de Venezuela y parece un aeropuerto de un país en guerra, no hay vuelos, muy pocos vuelos. Entonces, claro, eso también fue un factor que ayudó a que no se expandiera la pandemia. Los vuelos internos también son muy limitados, se acaban de abrir algunos ahora. Es decir, aquí había ya una restricción producto de la crisis, entonces eso nos ayudó. Sin embargo, en cuanto a vacunas, todavía el porcentaje de vacunación ha sido muy pequeño, todavía, muy pequeño. Yo diría que todavía ni siquiera el 20% de la población está vacunada, diría yo. Perfecto. Una pregunta tonta. Dale. ¿Cuál será? ¿Cómo ha afectado en la simbología venezolana que en los últimos 10 años no se han ganado el reinado de belleza, hermano? Eran las mujeres más lindas del mundo, la mujer ideal de una venezolana. Así que no se pueden acomodar bien. Tú sabes que aquí decimos que no hay mujer fea sino mal arreglada. No. Bueno, Vladimir, hombre, tú eres muy amable, muy gentil. Lo mejor para Venezuela. Realmente somos hermanos y bueno, ambos la estamos pasando mal y hay que buscar un mejor camino. Entonces, Vladimir, muchas gracias. Una pregunta antes de irme. Dale. Claro, las que quieras. ¿Qué pasó con las grandes movilizaciones? Eso paró definitivamente, están tomando fuerza. Ha perdido impacto eso. ¿Y quién va a ganar las elecciones en Colombia? ¿Gana Petro? ¿No gana Petro? Y una al 20, mano. Hay una al 20, 21 y 22 y eso lo gana Petro. Bueno, tiene la palabra Pedro Felipe para responder a 2 preguntas. No, yo pienso que el movimiento social está latente, ¿no? Está latente y todavía está ahí moviéndose. Lo que pasa es que... Mago Pedro Felipe. O sea que esperamos más bien es que después del 20 de julio, pues la
movilización de los jóvenes pues salga de nuevo a las calles, claro. ¿no? Y respecto a las elecciones, pues lo que se ve hasta ahora es que el que más ha captado pues la atención del pueblo y todo es Petro. Claro. Pero uno no sabe qué puede pasar porque de todas maneras la derecha colombiana pues tiene pues, el gobierno nacional y no se puede esperar pues que ellos se entreguen el poder tan fácilmente. A mí, me parece a mí que las estrategias que se están trabajando interesantes en Colombia, pues no es tanto el tema, digamos, de la presidencia, sino de lograr cambiar el Congreso, ¿no? Porque pues eso necesita las leyes y las alternativas, las propuestas que hay, el pacto histórico y también pues de parte, digamos, del centro, del Partido Verde, pues se esperaría de que por fin vamos a tener un Congreso pues diferente, ¿no? Después de tantos años, que yo diría que prácticamente el país nunca ha tenido, digamos, un Congreso mayoritario de oposición. Entonces, esa es como la situación rápida, digamos, de lo que se ve en Colombia, ¿no? Claro. Bueno, gracias, hermano. Muchas Vladimir, gracias. si Petro gana, Pedro Felipe va a ser el ministro de Vías. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hermanos, un abrazo. Vladimir, muchas gracias. Chao, mejor para ti. Por allá. Con esta tertulia vas a ganar mucha audiencia en Colombia. Seguro que tu canal va a mejorar en Colombia. Gracias. Lucho. Dime. Bueno, que invitemos a